Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde la música cuenta la historia viva de los pueblos. Transmitimos desde La Voz de mi Barrio 7 y Urdimbre Radio 100.6 FM, tejiendo memoria también, identidad y comunidad con el pulso de nuestras sonoridades. En estos ciclos de historia de la música latinoamericana en Bogotá y en Colombia, abrimos las puertas a un viaje por los caminos donde la guitarra, el bombo, el sicu, la quena y la voz del pueblo han sido instrumentos de encuentro, de resistencia y transformación. Entonces aquí recogemos las huellas de artistas, territorios y procesos que han hecho de Bogotá un cruce de culturas latinoamericanas, porque cada canto, cada acorde y cada historia son parte de un gran libro que seguimos escribiendo juntos, desde las raíces hasta el horizonte. Hoy tenemos un invitado importantísimo, valiosísimo para nuestra música latinoamericana en Bogotá y en Colombia, como es Gilbert, lo conocen popularmente Toto, ¿no? Gusto saludarte, Gilbert, y verdad que es un orgullo, es un honor ser tu amigo, pero además poder hacer y hablar contigo acá sobre la música latinoamericana, porque tú también has dejado ya y dejas una huella muy importante, ese tema maravilloso, precioso, es composición tuya. Primero un saludo y después nos hablas un poquito del tema, del grupo que vienes, con el que vienes tocando fuera de los Sicuris, que ha sido tu cuna y tu origen ahí,
tu génesis musical. Entonces, bienvenido, Gilbert. Armandito, buena tarde para ti, para todos los que están conectándose en este momento. Gracias por la invitación. Más bien yo soy el complacido de estar conversando en esa o aportando más bien a esas líneas del libro que dices que estamos escribiendo mutuamente. Así que nada, muy contento. Muy chévere también que hayas puesto, digamos, uno de los primeros temas que se puso en composición y se aportó desde como de la experiencia que yo he tenido en las músicas o en mi viaje por las músicas andinas, Camino de Piedra, con este proyecto que ya llevamos un tiempito que se llama Taniki o Tanik, que es un vocablo muisca que define al guardián de la labranza, un proyecto al que me invitan en el 2016 más o menos, 2015-2016, y al que yo llegaba, como tú bien dijiste, de procesos como los del grupo latinoamericano Los Sicuris, que pues tienes ya como un reconocimiento y una historia, y como bien lo decía Julio en entrevistas pasadas, pues puso una marca, puso una huella, puso también abrió también un camino y unas posibilidades de vernos de manera diferente y de encontrarnos de manera diferente con las músicas comunitarias y con las músicas andinas mestizas. Entonces, indudablemente que eso que yo pongo como ya en composición, pues es parte de la influencia de ese caminar con Sicuris, no solo acá escuchando música con los amigos, sino viajando, conociendo otras formas de ver la música, o otros sentires de la música, porque por ejemplo, cuando te vas a ver en el altiplano peruano-boliviano cómo viven el Sicuri, pues la vivencia es totalmente diferente. Sí, ya tendremos, perdón, tendremos oportunidad de hablar un poco de eso, pero yo creo que ha sido muy importante el poder encontrarse con esas visiones y desde ahí ir construyendo lo que cada uno tiene que decir como músico. Ahora hay unos grupos realmente muy buenos que se dedican y que entendieron un poco que también hay que comunicar, que hay una responsabilidad sobre eso que se tiene, tanto en brindarla, en ponerla en el escenario, en un escenario un poco más visible, sí, que tenga una relevancia, una importancia como la tiene hoy en día, como la remarca hoy en día, en todo el país, realmente en todo el país, y, y poder tener esa posibilidad de contar y de decir cosas a través de la música. Sí, Gilbert, pues ya uno sabe un poquito de tu historia porque Julio por ahí nos estuvo contando cuando ustedes eran chiquitines, pero bueno, era Julio contando desde su experiencia, pero uno queda un poco sorprendido y después yo entendía por qué Hernán tocaba de esa forma, que muy pequeñito tocando la tambora, tú cantando muy chiquitico, escuchando una voz tuya de muy sardino. Em, Recordemos un poquitico de esa historia porque ya es contada por los protagonistas como niños. Cuando Julio empieza, digamos, a convocarlos a ustedes y los niños, digamos, reciben esa convocatoria con corazón porque llegan a la casa. A mí me despierta un poco es la inquietud, unos niños rodeados de otras sonoridades, de otras dinámicas, se dejan atrapar afortunadamente de esas músicas que no eran conocidas, que eran más bien que subalternizadas, vistas de otra manera. A ti, en esa, no sé si te acuerdas que realmente cuál fue como ese devenir de esas músicas y sus instrumentos y del llamado de Julio ahí, ¿qué fue lo que te capturó? Y primero, pues felicitarte por haberte dejado capturar, porque ahí ahora representa toda una filosofía que en ese momento seguramente usted no lo tenía. Sí, claro. Pues mi papá, que es nacido en Turmequé, Boyacá, siempre tuvo como perdón, una inclinación por la música llanera. Digamos que mi abuelo tocaba, me cuenta mi papá que mi abuelo tocaba bandola andina, y él lo acompañaba un poco con el tiple, pero pues no era de estos aprendizajes
eh, que se dan en espacios rurales, entonces a veces un poco improvisados. Y entonces me cuenta mi papá que su papá, que mi abuelo, lo tocaba la bandola, pero yo nunca lo vi a él tocar la bandola, realmente compartimos muy poco. Pero esa inclinación por la música campesina y llanera en especial, mi papá, un ornamentador, eh, ponía siempre recuerdo la emisora Mariana, y ponía la música llanera mientras iba trabajando y pues cuando yo iba a ayudarle también a muy temprana edad, porque era una costumbre ir a apoyar las labores del padre, entonces escuchábamos la música llanera. Él decide tomar unas clases de arpa con el maestro Hildo Ariel Aguirre, quien en ese tiempo también eran muy buenos amigos y lo, lo hace su padrino de matrimonio. Ah, sí. Y sí, 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 entonces, pues, pero en ese tiempo el primer matrimonio de Hildo, entonces empezamos a conocernos, él venía aquí a la casa, compartíamos, bueno, era bien, bien chévere, y yo me colaba un poco a las clases de mi papá. Entonces, él mientras tocaba arpa y Hildo lo acompañaba, yo miraba a Hildo tocar el cuatro y entonces me parecía muy interesante. Y después, pues yo le sacaba cositas a mi papá, que él me iba enseñando, y yo era el que lo acompañaba a él en los pasajes y en los golpecitos sencillos, mientras él iba aprendiendo a tocar el arpa. Después, cuando llegamos acá, obviamente, nos encontramos con este proceso que llevaba Julio Bonilla, y realmente no era solo Julio, sino que toda la familia Bonilla en general tenía cada uno como una inclinación hacia una de las artes. Entonces Javier Bonilla era inclinado por el teatro, Hugo Bonilla era con su deporte, bueno, Mario y Julio, obviamente con la música, ya integraban grupos como Yachaiguasi, o eran parte de grupos como Yachaiguasi, otros no recuerdo el nombre, en Boyacá también, bueno, los que iniciaron, bueno, Julio cuenta esa historia mucho mejor que yo, obviamente, y como que acudíamos o ese llamado era porque yo ya llevaba como esa inquietud digamos que en mi casa se escuchaba mucho música llanera, y entonces pues allí las sonoridades eran un poco parecidas y atractivas. Y como todos éramos vecinos y la mamá de Julio era madrina de mi hermana, Mm. y comadre también de la mamá de Hernán Garzón, entonces nos fuimos como reuniendo ahí, y era una forma también de escaparle un poco a las dinámicas de ese tiempo, de este barrio, que es el barrio del Arte, un barrio popular de Bosa, de la localidad séptima de Bosa, con unas problemáticas definidas, con unos estigmas. Era también un poco eso, y nuestros padres pues obviamente estaban muy de acuerdo en que nosotros asistiéramos allá, pero entonces unos hacíamos teatro un día, otros hacíamos deporte, hacíamos tenis de mesa, jugábamos fútbol, ping pong, natación, que a Hugo le encantaba todo eso. Entonces realmente fue como entrar a un espacio, digámoslo, académico, como si fuese una academia, pero muy libre, de una manera muy popular, una escuela muy popular, a la que era muy difícil también escaparle, porque había unas cosas muy atractivas, cosas nuevas y diferentes a las que uno generalmente experimenta, y a las que la comunidad en general estaba, a la que estaba expuesta. Entonces, no era tampoco tan difícil escaparle a eso, así que ya Julio y Mario como que visionan ahí, estos pelados guardan cierta inquietud, vamos a enseñarles. Y pues bueno, para ese tiempo era muy empírica la cuestión, nada de academia, el mismo conocimiento que ellos recibían así tal cual no lo daban a nosotros. Por eso cuentas lo de Hernán, porque lo veíamos con Vega, con Germán Vega, y se lo transmitíamos, y así lo transmitían ellos, y Julio nos enseñaba algunas cosas que él aprendía en charango y nosotros la empezábamos a hacer. Y ese fue el que decir de los sicuris, fue ese siempre, digamos que no fue tampoco una cosa que nosotros, en la que nos... Yo creo que no había la inquietud académica,
no existía. Ahora, hablándolo a este tiempo, pues ya puedes estudiar en una academia, puedes inscribirte en la Academia Superior de Artes de Bogotá a estudiar charango como instrumento principal, como concertista, puedes estudiar quena en las escuelas de raíces, de la Fundación Sembrando Caminos, puedes estudiar, hay muchas maneras, hay 1000 tutoriales en internet, es decir, no es que digo que sea mucho más fácil, porque siempre sabemos que la música necesita, pues, aparte de la inquietud, la disciplina, pero hay más posibilidades de aprenderlo y se nota que ha crecido el movimiento de una manera exponencial. Así que yo entro y me quedo porque era súper ameno para mí. Entonces, unos días estábamos haciendo deporte, otros días estamos haciendo teatro, otros días estamos haciendo música y ya nos quedó mucho más resonante lo de la música y, y ahí empezó Sicuris ya a caminar solito. Sí, no, pues es que yo me acuerdo, yo los veía a ustedes muy pequeñitos tocando cuando salíamos con cachilapos a diferentes partes. Y bueno, Toto, yo lo que veo es que lo que tú acabas de decir, hay unos cambios pues profundos en el ejercicio del aprendizaje, porque hay una captura, digamos, por las sonoridades, por el ambiente integral que había deporte, teatro, música. Ahora, pues ya hay otros elementos, digamos, que se han interiorizado dentro de la música latinoamericana o de los sikus, de los sicuris, porque ya hay toda una ideología, es una forma de ser, de sentir, de ver el mundo. Pues ustedes en esa época no tenían interiorizado, digamos, toda esa filosofía, ¿no? ¿Y cuándo empiezan a ya a sentir un poco esa filosofía, interiorizar, a saber que el problema no solamente era un problema de sonoridad, sino ya tenía toda una trascendencia mucho más estructural, mucho más orgánica, de armonía y de ética con la misma vida? Sí, yo creo que Julio, aquí en el barrio existía un grupo, el que pertenecía a Julio, que se llamaba Siembra. No sé si te lo comentó la vez pasada, me parece que sí lo nombró, en donde habían otros profesionales de otras áreas que también hacían literatura y hacían movimiento y pertenecían a movimientos culturales muy importantes. Y aquí en el barrio realmente se movía muy fuerte ese aspecto de la cultura. De ahí Omar Benavides, que tú conoces, y otros compañeros hacían actividad que Julio siempre lo llamó como tirar línea. Entonces vamos a tirar línea, vamos a tirar línea, y tirar línea era eh, ir abriéndose por ese, o ir intentando caminar por esa vía en la que, de construcción colectiva, de pensamiento crítico y bueno, de experimentar, de experimentación también, porque pues era algo, como te digo, que surgía más desde la inquietud, pues, propia. Pero ya después de ese tirar línea, entonces empezamos a conocer, por ejemplo, cuando cantabas La Muralla. Entonces, cantabas, lo montábamos como grupo, montábamos la canción La Muralla, y para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, los blancos sus manos blancas, los negros sus manos negras. Entonces ya empezabas a darle sentido a eso, a esa, digamos, eh, por eso yo siempre he dicho que detrás de un micrófono, cuando uno está actuando, hay una responsabilidad gigante, gigantísima, porque la música realmente se ha vuelto muy performática y no sé, es poco complicado hablar de lo que es la música hoy en día, o de la música que se consume hoy en día, más bien del producto, porque son productos y no, o no otra cosa. Pero para este tiempo nosotros lo que hacíamos era escuchar mucho. Por ejemplo, para nosotros aquí en el barrio escuchar Quilapayún era súper raro, escuchar Urubamba o a escuchar a Uña Ramos o a Huáscar Amarú, y todo eso se nos iba quedando, y indudablemente cuando empezamos a viajar, cuando empezamos a salir, nosotros, nuestros padres nos confiaban a Julio y a Mario como si fueran los hermanos mayores. Y nosotros nos íbamos, por ejemplo, al Festival de la Bandola en Manica Sanare a ver a Pedro Flores. Conocí a Pedro Flores, lo vi tocar a Pedro Flores. Entonces,
eran cosas supremamente valiosas que de pronto, como tú bien lo dices, estando uno ahí todavía no comprendía la profundidad que tiene o que tenía y que ahora pues se vuelven como herramienta para el trabajo que desarrollamos. Pero entonces ya con ese tirar línea, tirar línea, empezamos nosotros a darnos cuenta que hay que estudiar, que hay que prepararse, que hay que leer, que hay que visitar las comunidades, que hay que ir a los territorios, que hay que conocer la gente que está haciendo cultura y que está haciendo y que está viviendo, porque cuando yo te me nombraba hace un momento que cuando vas y ves cómo viven, digamos, en Puno, la música comunitaria, te das cuenta que lo que tú haces es muy valioso, es supremamente valioso, pero la manera de vivirlo de ellos es súper cotidiana para sus encuentros, para sus desencuentros también, para los nacimientos, para las muertes, para absolutamente para todo. Entonces, era eso, era como irse dando cuenta de ese tirar línea que decía el Julito siempre con Mario, con su hermano, siempre como trataron de ponernos eso como inquietud en la cabeza, no como una imposición, sino que fuéramos también explorándolo a través de lo que nosotros íbamos encontrando en ese camino. Gilbert, otra cosa que me parece curioso es por qué esa localidad, o el barrio sobre todo, qué características tenía. Porque bueno, tenía ahí una característica, el Nuevo Chile también está cerca, ¿no? Sí, es O sea, vecino. porque ustedes hubieran nacido o si hubieran crecido en otro barrio diferente, creo que no se hubieran, ¿cierto?, Sí, permeado de estas músicas y toda esta filosofía, o tenía unas características especiales este barrio. ¿Cuál era como la característica de esos barrios ahí? pues digamos pues bueno, yo creo que un poco es que hubo como una sinergia, porque cuando hablamos del Olarte hablamos de la cuna del Sicuri en Bogotá. O sea, el barrio tiene una relevancia supremamente importante y que es haber dado la posibilidad de que se inicie el proceso de músicas comunitarias con siku, con cañas amarradas, no solo con siku, sino con otras cañas, pero iniciando con sikus, en Bogotá y no sé si en Colombia. O sea, no me atrevo a decirlo así, es un poco ostentoso, pero al menos en Bogotá sí. Y de ahí todos los procesos que tú conoces y que se han dado y que hoy en día perviven y se muestran y se trabajan porque la gente ya entendió eso, ya lo entendió un Pero el poco. barrio tenía algunos antecedentes sociales fuertes, de liderazgos Pues más, es que yo arranqué muy pequeño acá, o sea, cuando estamos hablando de la conformación de Sicuris en el 84, 80 y antes con Hernán y con Hernán Garzón, eh, pues uno muy pequeño no se daba cuenta de eso. Pero el barrio vecino, el Nuevo Chile, que era un barrio de invasión y que obviamente tenía unas características en su conformación, ¿sí? Pues obviamente que eso le imprimía a quienes estaban habitando, y es que eso nos divide una cuadra, o sea, uno sí, nombra claro. el Nuevo Chile lo divide una cuadra nomás, la vía principal, y estamos en el Nuevo Chile o en el Olarte, pero pues era eso, yo creo que era un poco también ese movimiento social Ahí de también había línea, de allá para acá. había línea totalmente, o sea, era totalmente, el barrio Nuevo Chile tenía un contexto político fuerte, una posición política fuerte también, así que yo creo que eso influyó mucho a Claro. nosotros, nos permitió irnos permeando de a poco, ¿sí? Porque este grupo Siembra, por ejemplo, era supremamente activo con las actividades culturales, reunir al grupo, reunir por ejemplo, se reunían, hacíamos los festivales, hacíamos quien quisiera cantar, hacíamos, digo yo porque Como pertenecíamos peñas. al grupo, sí, quien quisiera cantar, expongan sus artesanías, o la señora que cocina, o la señora que hace zapatos, o eso. Era una cosa supremamente interesante. O sea, era muy, muy, muy chévere. Eso se perdió, obviamente se fue diluyendo, ya la gente iba saliendo y bueno, iban haciéndose esos cambios, pero yo creo que fue eso un poco.
¿sí? Además de, como te digo, que hubo una sinergia porque pues aquí nos reuníamos y con otros amigos vibrábamos, era con el fútbol. Entonces, de ese mismo combo, hay unos que no tocan, pero que son amigos de ese tiempo y nos reunimos todavía en diciembre a jugar. Y desde ese tiempo hay videos en los que tenemos videos en los que estamos jugando y tenemos los equipos de fútbol y participando en torneos. O sea, era una cosa muy interesante, muy, muy, muy Y otra interesante, porque característica había, también, otra dime, característica que me parece una coincidencia que muchos coincidieron que ustedes eran de Boyacá, Julio Boyacá, ¿cierto? Hernán, sí, tu papá. Pues es sí, una coincidencia también, ¿no? Porque sí, eso no se da en todo lado. bueno, mi padre de Turmequé, los papás por el lado de la familia de Hernán también, Venta Oh. Quemada, Duitama. Entonces, bueno, sí, eso era era una, Julio también, ¿no? una fraternidad boyacense por acá, sí. Sí, no, mucha coincidencia. Hay muchas coincidencias Era, ahí. es una sinergia importante que yo creo que se da en espacios. Bosa, como tal, tiene un movimiento muy importante cultural. Sí, si recordamos hace unos años se hacían unos festivales muy, muy importantes, bueno, que ya han tomado otro tinte y que no viene al caso discutir, pero Bosa en general, Bosa y Kennedy tenían manifestaciones culturales muy importantes, con muy buenos grupos. Tengo amigos, unos músicos impresionantes de aquí de Bosa, muy buenos, empíricos también, porque formados en la calle, formados en los escenarios populares, y otros que ya tienen la posibilidad pues, de estudiar se han puesto a la tarea de academizar. Sí, y este programa está transmitido directamente también por una de las emisoras Urdimbre fuertes ahí, por Eurdimbre Radio 100.6 FM y por La y Voz de Mi Barrio 7, Barrio 7. que es de Bosa. Exacto. Hay unas características ahí muy fuertes comunitarias que nos permite ver que esa dinámica también contribuyó, digamos, a ese fortalecimiento de ustedes como sicuris, como niños, como jóvenes, y ahora en esta nueva etapa. Pero yo te invitaríamos a todos nuestros oyentes y las personas que nos ven y nos siguen, pues que escuchemos el otro tema y después nos vamos a otro de los escenarios tuyos que fuera de ser músico, que intérprete y compositor, también despiertas otra característica que es muy importante, pero que ha sido muy invisibilizada históricamente, que es la lutería, que es el hacer instrumentos, repararlos, crear nuevos instrumentos. Creo que es necesario y urgente ponerlo a flor de piel porque los luthier poco se conocen, como los compositores, ¿no? Conocen más los intérpretes y los compositores poco se conocen como Exacto. ustedes. Vamos a escuchar, pero yo te invitaría a que presentes el tema, porque es otra composición tuya, ¿no? Sí, este tema es Charapitay. Charapitay es un ritmo de tastadas con San Juanito, digamos que al estilo, obviamente, de Tanik, de Tanik. Eh, y bueno, compuesto también de las primeras composiciones de las que pudimos ya condensar en un trabajo y mostrar. ¿Y qué más te cuento de esto? Bueno, también importante que la participación de los compañeros de Taniki, que son Marlon Monsalve, Manuel Velandia, Oscar Castañeda, Yesid Miranda, David Cárdenas, José Hernández y yo, por supuesto. Entonces, nada, con mucho cariño, Charapitay.
Bueno, ahí escuchamos el tema. Bueno, yo también, otra pregunta que me surge ahí cuando con los Sicurios no hubieran podido tocar ese tema porque ustedes ahí colocan batería. Hay un cambio de formato, ¿no? Ya hay otra transición. Sí, bueno, pues en Sicuris, Sicuris es una institución muy importante. Sí, claro. Realmente nos hemos vuelto a reunir poco, pero hay una fuerza ahí increíble. Pero hay muchos caciques. Entonces, por eso tal vez Julio decía la vez pasada que cada uno tenía que hacer su camino, que cada uno tenía que ir labrando un poco el camino que le había. Y yo creo que es muy importante. Obviamente no, siempre voy a estar agradeciendo al Bonilla, como le digo yo, eh, porque es el que impulsa. ¿Sí? Un poco con Mario siempre los hemos visto, o a Mario siempre lo he visto como un idealista, una persona que tiene una cabeza impresionante como para poner en el escenario eh, eh, los caminos, para mostrar los caminos. Y después ahí nos impulsan y ahí uno va caminando a trancas y a mochas, como dicen. Pero claro, con Sicuri yo le propuse algunos de los temas y bueno, era siempre un poquito diferente el formato, como dices. Entonces, bueno, ahí ya cambió un poquito la cosa. Por eso yo también le propongo después cuando me invitan a Taniki, porque el grupo ya existía en el 2015 y yo entro como en el 16 tal vez. Y les propongo hacer, digamos, como plasmar las composiciones y la influencia que tenía cada uno musicalmente. Entonces, bueno, ahí ya se hace como otra cosa. Y ahorita vienen, digamos que ahí estos dos temas son míos, pero el maestro Yesid tiene otros dos temas que ojalá los podamos poner un poquito más adelante, en donde él también pone su cuota de experiencia. Él es magíster de la Javeriana y pone su experiencia en el grupo y los otros compañeros que nombramos, ¿Es, Marlon. es de la guitarra? ¿El compañero de la Sí, guitarra? Sí. exacto. Ujú. Y Marlon y los demás compañeros, Manuel, Oscar, José, y otros que han estado, que desafortunadamente incluso un compañero que era el charanguista murió. eh, y bueno, eso ahí también hubo, después de que muere Ricardo Velandia, hubo como un paro en la actividad de Taniki porque fue realmente un golpe muy duro, o sea, es una cosa que a uno le causa mucho impacto. Y ya después retomamos otra vez y bueno, varios compañeros, Darío Chaparro y Julián Castañeda, que han pasado y estuvieron integrando el grupo y desde su experiencia le aportaron grandes músicos que le han aportado a lo que hoy está Nicky. Ya entonces hoy hemos tratado de hacer una identidad con el sonido que tenemos y sí, Sicuris ya lleva otra vueltica, entonces ahí vamos, caminando Sí, juntos. no, muy bien. No, yo creo que eso es normal. Yo creo que yo hablaba hace poco con los Guaraguao, yo creo que son muy pocos los grupos de 53 años, ¿cierto? Y que no se han ido, y se mantienen, eso es increíble, y son Sí, muy pocos, son casi únicos. Habrá seguramente otros, pero a mí me tiene impresionado. Y yo le colocaba incluso el mismo los grupos, los cachilapos, estuvimos tocando muchos años y cada uno después coge, y también son ciclos, ¿no? Porque cada uno va generando otras expectativas y sí, otros crecimientos, no solamente de lo musical, sino profesional. Quisiera que tocáramos otro tema que me parece clave, que es la tradición de la lutería, que ahorita no hablemos un poquito sobre eso, porque ahí uno combina, yo siento que combina la ciencia, se combina el arte, se combina la memoria, no es solo fabricar instrumentos, también me imagino, Gilbert, que es dialogar con la madera, con su tiempo de vida, con la humedad, con sus heridas, y transformar todo eso en sonido es algo increíble. Y que cada instrumento tiene toda una historia y tiene una biografía tallada a mano. Entonces, pocos se imaginan que ser un buen luthier es también es un sociólogo, un antropólogo, es ser músico, conoce un poco de su pueblo, cómo afina, cómo respira, su tradición, cómo se mueve en el ritmo, en la palma, en la mano. Bueno, hay todo un trabajo ahí muy importante y uno cree que solamente es ver los instrumentos ahí, ¿no? Pues que gracias a ustedes podemos tocar. ¿Por qué no hablamos un poquito
de ese renacer también y de esa transición de músico también a luthier. Y me cuenta un poco esa transición. Pues Armandito, digamos que obviamente todo esto tiene que ver con Sicuris, ¿sí? Con lo que estábamos hablando. De hecho, por ejemplo, Sicuris hace poco tiene un acercamiento ahí como para ir introduciendo el tema, tiene un acercamiento eh, a hacer hacer presentaciones con grupos sinfónicos. Estamos como en ese proceso ahí como para que también como Chiva lo tengamos ahí presente, porque no se olvida la raíz, o sea, no se olvida de dónde viene uno. Hay un hilo ahí que lo conduce a uno constantemente, que a veces lo suelta y vuelve, lo ala y vuelve y lo suelta. Y eso indudablemente en los viajes se vio plasmado. Entonces yo siempre tuve, mi abuelo era carpintero, el padre de mi padre, carpintero. Lo vi muy pocas veces en su labor, pero lo que sí tengo muy presente es el olor de su taller, el olor de las maderas y el De los olor, no nueve. sé, el recuerdo más vivo que tengo de él ni siquiera es físico, sino del olor de su taller. Y con mi padre, pues mi padre ornamentador toda la vida, entonces él me enseñó a manejar muchas herramientas, a no vararme, pues me enseñó a trabajar. Entonces, en un momento ya, cuando empezamos a viajar con los Sicuris, porque inicialmente teníamos los instrumentos que nos traían los amigos, ¿cierto? Entonces teníamos unas tablas Sicus y teníamos unos Sicus que para entonces no sabíamos si estaban bien afinados, si no estaban afinados. Era un poco esta onda de así llegó el instrumento, así es, y no cuestionarse más allá, que es algo que tú has puesto en la introducción que hiciste, y es la importancia que tiene el instrumento para el músico. O sea, sin el instrumento el músico no está. Entonces, en el año, yo salgo del colegio en el 92 y en el 94, ya conociendo obviamente a Oscar Suati, a Oscar Molina, le digo que no estoy haciendo nada, ya había prestado servicio militar, estaba por entrar a la universidad, necesitaba un trabajo y él me dice, listo, venga, colabóreme acá en el taller, y yo voy al taller del maestro de Oscar, de Osquitar Molina, de Suati, y él me empieza a enseñar, o sea, me empieza a dar tareas para hacer. Entonces me dice, bueno, los cicus, él corta los cicus, él hace el trabajo, obviamente, de lutería, que es como el concepto de hacer la creación, y yo hacía los terminados y hacía cositas, pero pues obviamente uno va aprendiendo a hacer ahí sus instrumentos. Trabajé unos buenos años con él, terminé, bueno, me pagaba pues la universidad con este trabajo. Pero lo dejé ahí, o sea, ahí no decidí, estamos hablando del 94 al 98 más o menos, no decidí ser luthier ni nada, pero empezamos a viajar durante ese tiempo y yo veía, por ejemplo, en las calles de Bolivia, cuando fuimos a La Paz, ahí en el Mercado Uruguay, veía a los constructores de instrumentos tirados en la calle, con un pañito y cortando sus cañitas, y me parecía eso mágico. Me parecía muy, a la vez como, o sea, yo me imaginaba un taller y unas cosas muy elaboradas, y no, era algo muy sencillo. Me acuerdo, el hombre Sebastián estaba tirado en la calle con un tapetico, con su bisturí, con su cuchilla, sus cuchillas, sus moldes, y corte tubitos y haga instrumentos, y eso era súper admirable para mí. Entonces como que eso me iba haciendo ruidito por dentro, y yo quería ya hacer y entender un poco más, porque cuando uno empieza a hacer los instrumentos, empieza, como decías tú, empieza a entender un poco más la música. Y entonces empieza a tenerle cuidado al sonido, empieza a tener como otras inquietudes acerca de lo que es hacer y música. Y cuando yo compongo, cuando me pongo en ese plan, eh, trato de ser muy cuidadoso con eso. Obviamente, ahora se puede, o ahora no, se puede estudiar composición y se puede eso, pero yo lo hago de una forma un poco más natural. Y aprender, perdón, aprender a tocar, aprender a hacer instrumentos también surgió así. Entonces,
después como que yo empiezo a hacer algunos para mí, para arreglar mis sikus, para arreglar los del grupo, y entonces yo decía, venga, están desafinados, entonces tratemos de afinarlos. Yo veía que Oscar hacía esto, ta, y este bombo se dañó un parche, entonces ¿cómo lo arreglamos? Perdón. Ah, yo vi cómo se arreglaba el parche, arreglé unos, entonces hagamos uno, y mi primer bombo lo hice allá donde Oscar, recuerdo, todavía lo tengo acá, un bombo hecho en triples de Guayacán, un bombo que tiene, o sea, tiene 30 años y está intacto. Entonces yo decía, es muy importante esto. Así que ya después eh, tuve otros trabajos y dije, no, voy a empezar a hacer instrumentos, voy a dedicarme a hacer instrumentos. Y me fue muy bien, me fue relativamente muy bien. Empecé a, a perfeccionar, digamos, como la técnica de aprender, porque en el 2017 le dije a un maestro boliviano que se llama Carlos Quispe, le dije, yo quiero hacer mi charango, quiero hacer un charango para mí, usted me enseñaría y me dejaría hacerlo con usted allá. Y me dijo, pues venga. Y entonces me fui para allá, hice mi charango allá con el maestro. Después le dije aquí al maestro Fabio Ceballos, un muy buen luthier de acá de Boitá, de Kennedy. Le dije, maestro, yo quiero hacerme un 4 para mí, o sea, los instrumentos que yo estaba haciendo eran para mí. Entonces esa fue como la primera fuerza que me motivó a hacer instrumentos, a hacerlos para mí. Entonces dije, quiero un 4 para mí. Me enseña, entonces me dijo, sí, venga aquí al taller. Y yo iba todos los días allá y le trabajaba un ratico y me enseñó también cómo a construir. Después di con otros luthiers, por ejemplo, el maestro Pablo Rodríguez, hijo de don Enrique Rodríguez, los de eh, Guitarras Nacionales. Eh, un maestro que tuve la oportunidad de acompañarlo a sus 99 años, él todavía estaba haciendo instrumentos. Una cosa que tienen un valor impresionante. Entonces, yo lo veía trabajar, casi no podía caminar, se movía con mucha dificultad y seguía haciendo instrumentos. Entonces, lastimosamente yo quería hacer algo con él, como documentar su vida y eso, pero no se pudo. Después entonces me quedo con el hijo, con Pablo, y toda la familia de ellos son luthier, y entonces empiezo también ya a arreglar una guitarrita, y alguien me dice, ¿por qué no me hace una guitarra? Y entonces yo digo, pues bueno, hagamos una guitarra. Siempre con la asesoría, obviamente, de los maestros. Aún soy, y yo creo que en la lutería se va a tardar uno mucho tiempo en entender todo lo que hay detrás de lo que es la producción del sonido. Sí, porque si yo al principio cortaba una caña y la afinaba, la soplaba, la afinaba y la armaba. Y después me di cuenta que la caña cuando la cortas resiente, mucho tiempo después me di cuenta que la caña se resiente y que tiene que volver a adecuarse y que tiene que volver, es como que se vuelve y se estabiliza. Y entonces entender eso es parte del proceso de ir construyendo y de ir enfrentándose a estos desafíos que tiene la construcción de los instrumentos, no es una cosa fácil. Y toda la Eh, parte, digamos, física también del sonido, ¿no? La producción física. total. O sea, hay una cosa que se puede volver un poco artesanal, digámoslo, ¿sí? Y hay una cosa muy académica también. Es decir, el estudio de la acústica es un elemento importantísimo para la producción de instrumentos. Entonces, ¿cuántos armones le debes poner a un instrumento de cuerda? Según el ¿Armones qué tamaño de es? la caja acústica. ¿Dónde debes reforzar? ¿Por qué no hacer el cerquillo en sección o por qué no hacerlo en cerquillo en una sola pieza? ¿Por qué poner un refuerzo aquí? ¿Por qué la cabeza debe ir inclinada a 12 grados? ¿Por qué? Entonces, cuando empieza uno realmente a hacer como ese tipo se empieza a preguntar, se da cuenta que hay un estudio muy profundo detrás de eso y que obviamente ahí uno lo ha hecho un poco de manera artesanal, yo lo he hecho un poco, me impresionaba, por ejemplo, que hicimos ese charango con el maestro como en una semana y media, hicimos un charango y yo decía,
impresionante, una cosa, y yo ahí tengo mi charango, es de las cosas que más valoro Pero porque se habla, por ejemplo, con el maestro se hablaba de las características de la madera, no, ¿no? un poco no, un poco, y es algo que también hay cierto celo en, ahora hay academias, digamos poniendo un símil de lo que decíamos antes con la música, ahora hay academias en donde te enseñan eh, el oficio, Ah, sí. ¿sí? El ¿Y en oficio de la Colombia hay, aquí lutería. en Bogotá hay, Sí, de aquí en Bogotá lutería? está la Academia de Artes, eh, la Academia de Artes y Oficios, que Ah, funciona ahí sí. en el centro. Y entonces te enseñan a identificar las maderas, por dónde van los hilos, cómo debes tallar, cómo debes ensamblar, cómo debes Los nudos, me tratar la imagino. madera, lo que hablabas de la humedad, cuánto tiempo se seca, cuál tiene mayor dureza, cuál tiene mayor resistencia a esa rayabilidad. Es decir, elementos que son súper importantes a la hora de la construcción. Pero, por ejemplo, yo no le podía decir a don Enrique, que en paz descanse, como dicen, que tuve la oportunidad de verlo construyendo, yo no le podía decir a él cuántos años ha madurado esa madera, en dónde tenía guardada, con qué características Son secretos de ahí humedad, de sí, o sea, de humedad tenía esta madera o esta tapa, qué espesor tiene y por qué esta otra tiene una caja más grande. Es decir, son elementos que también pues se han hecho populares, ¿sí? Y que también de ese conocimiento que también es muy importante, pues surgen cosas maravillosas. O sea, también a veces esa misma comunicación le permite a uno encontrar, ¿sí? Ha podido llegar a ese mismo punto a través de la academia o haber llegado por otros motivos. Sin embargo, yo reconozco obviamente que el estudio se hace muy importante a la hora de eso. claro. Ya también hay otras cosas, como ahora pues uno ve y entonces si quiere, si se encuentra de pronto por un daño en alguna guitarra o en algún requinto chiliquinga, entonces uno dice, uy, aprovechemos para mirar qué hace esta gente. Sí, toca arreglar esto y no se lo van a llevar hasta Ecuador, entonces dice, bueno, aprovechemos para mirar esta Los gente cómo, secretos. claro, cómo trabaja esto, ¿sí? Entonces dice, no, es que los espesores de las tapas son mucho más delgados y el trabajo de los armones es diferente, pero pues no tenemos los osciloscopios y la maquinaria como para hacerle un estudio acústico. Entonces uno va tratando de entender eso ahí. Lo mismo que fabricando un bombo. Entonces fabricando un bombo, acá vienen y me dicen, bueno, arréglame este bombo. Entonces yo vengo, viene el bombo, lo miro y digo, claro, pues este bombo no tiene refuerzos, pues se va a estar dañando cada momento. Entonces hagámosle un refuerzo. Entonces, y a partir de eso, entonces uno dice, esto funciona mejor de esta forma. ¿Sí? Y si voy a hacer esto, entonces funciona mejor de esta otra forma. Es decir, también va uno encontrando en el ejercicio, en su ejercicio, va encontrando maneras de, eh, ¿cómo se llama?, de optimizar tanto el trabajo como también lo sonoro. Hace unos días envié un bombito al Cauca, a Santander de Quilichao. Hoy me devolvió la foto de la señora y me decía que la hija estaba feliz, que qué buen trabajo, que entonces esas cosas son re bonitas porque Claro. sabes que se fue algo hecho también algo que tú dices muy importante y es no solo hacerlo por hacerlo, sino porque tiene una intención y un amor detrás de eso. Entonces, después de eso ya uno como que toma ciertas rutinas, entonces dejar descansar las cañas después de cortarlas, si no, no es una producción, o sea, yo no tengo una fábrica, no estoy produciendo 50 guitarras, tengo que hacer unos charangos y apenas estoy seleccionando las maderas, tengo que hacer unos ciclos, entonces hoy hice el primer corte y mañana haré el otro corte y tal, porque uno puede hacer un ciclo, no sé, en media tarde, ¿sí? Y lo entregan y Por después serie, sí, pero sí, y se hacen instrumentos, o sea, se hacen instrumentos así. en serie. Conozco las fábricas en donde se hacen así, pero creo que también el ejercicio de la lutería debe tener ese elemento. Fernando
Barragán, cuando vino también nos explicaba, él también es un constructor de instrumentos de vientos, un luriri que llaman, y entonces él decía, él las chayaba y eso fue para mí súper bonito, o sea, unos ciclos que yo les hice a los muchachos de la profe Juliana Sánchez para el Cauca, y él vino, lo recibió, y hizo una chaya, eso, es decir, hizo como una entrega y una bendición a esos instrumentos. Yo decía, pues, tremendo eso, o sea, cosas que uno a veces no se pasa por la cabeza. Y él en su preparación, en su ejercicio también hace casi que lo ritualiza, casi que tiene presente todos los momentos desde el corte de la caña, que pues digamos acá es muy difícil conseguir caña, entonces siempre me la traen desde el Perú o desde Bolivia, pero desde el mismo corte de la caña ya hay una intención puesta en lo que va a ser el instrumento, o el corte de una madera para hacer un tambor, o el corte de una madera para hacer una guitarra. Es decir, hay muchos elementos y yo apenas todavía soy neófito en el ejercicio, hago lo que hago con mucha pasión, con mucho trabajo, con mucha dedicación, y le pongo esa intención, entonces eso se queda. O sea, como que se Claro. queda el instrumento y viaja, y cuando la gente lo recibe, dice, ah, qué bonito recibirlo así, como que tiene esa energía. Y entonces no tengo una tienda, apenas estoy con esas miras a producir un poquito para tener para ofrecer, y con otros compañeros que se han acercado, entonces también, que también son luthiers, entonces dicen, venga, hagamos esto, bueno, exploremos por este lado, hagamos esto, usted cómo hace esto, usted cómo amarra esto, usted cómo... Porque pues también en la necesidad de la construcción del instrumento o de resolver algo, pues la gente experimenta, y bueno, acá llegan muchos instrumentos para reparar. Yo creo que hablando de la reparación también tiene un gesto político, ¿no? Porque rescatar un instrumento, pues Sí, es a salvar veces, también una voz, ahí también hay una y se rescata una historia, un pedacito de la cultura que se niega a claro, y morir, ¿no? porque llegó una guitarra acá y se le rompió el cuello, levantó todo. Y yo le decía, ¿qué importancia? Le preguntaba a la persona, ¿qué importancia tiene el instrumento para usted? ¿Sí? Entonces me decía, no, eso era de mi abuelo, no sé qué. Entonces, bueno, o sea, tiene muchísima importancia y hay que arreglarlo, y hay que tomarse su tiempo en arreglarlo. Sí, porque a veces vale más el arreglo, ¿sí? Y exige casi que el doble, porque tienes que desbaratar, volver a armar y pelar, pinta, bueno, muchas cosas. Y te encuentras una guitarra de la misma calidad en la mitad del precio que le voy a cobrar por el arreglo. Entonces, de hecho, estos días me pasó que un amigo me dijo, venga, se rompió la cabeza de una guitarra, la arregla, y yo digo, mándeme una foto. Entonces me mandó una foto y está complicado. Tengo que cambiar la cabeza, pero hay que mirar qué guitarra es. Y resulta que cuando la trajeron me di yo cuenta del valor que tiene para la persona que la va a tocar. Entonces yo desistí de decirle, no, le va a salir más caro, no importa. O sea, vamos a arreglarla y se va a quedar, porque eso se develó ahí en el momento, como que uno podría decir, no, pues, llamar a la persona y decirle, no, o sea, no pierda ahí plata, porque, o sea, se va a conseguir el mismo instrumento mucho más barato. Pero en ese momento llegó como esa importancia que tenía, esa relevancia que tenía el instrumento para la persona, entonces dije, no, hay que arreglarlo, o sea, hay Claro. que hacerlo. Y así surge con muchas cosas, digamos, sobre todo con los instrumentos de cuerda. Hay gente que tiene los instrumentos para colgarlos en, en la pared, pero otros que guardan simplemente como un recuerdo, como que hay algo ahí, como más alma puesta en eso. Así que es como todo arte, pues tiene una magia, tiene un amor implícito. Entonces para mí lo de la lutería es lo que en este momento me sostiene también, digamos, económicamente. La música es la que me sostiene. ¿Por qué no presentamos este tema? De Bueno, esta es una composición ahí en este video incluso ya aparece Ricardo tocando el charango, Ricardo Velandia, fue de los primeros
de las primeras grabaciones que hicimos en video y que quisimos consignar en video, hecho en la Casa de la Cultura de Engativá. Se llama Azul, una composición de dos compañeros de Yesid Miranda, el director. Yesid Miranda es el director musical de la agrupación, y Darío Chaparro, quien aportaba en su tiempo cuando estaba vientista, aportaba las ideas melódicas al grupo. Entonces ahí en ese tema aparecen dos ex compañeros, Ricardo Holandia y Darío Chaparro. Ricardo ya no nos acompaña y ese tema es Azul.
Bueno, Gilbert, ahí acabamos de escuchar el tema de tu compañero. Eh, ¿Ustedes cómo han hecho para grabar ahí? Eso sí, me imagino que eso es puro proceso autogestionario. ¿Y en qué estudio lo han hecho? ¿Tienes el micrófono cerrado, Gilbert? Ahora sí. Sí, obviamente este primer trabajo, Ricardo, el que era charanguista, que aparece ahí como charanguista, él trabajaba en la Fuerza Aérea y trabajaba documentando, digamos, haciendo como la parte de publicidad para la Fuerza Aérea. Y para ese tiempo entonces dijo, grabemos, yo saco mis cámaras, busquemos un lugar, entonces fuimos a la Casa de la Cultura en Gativá, hicimos un intercambio con ellos, les dijimos, permítanos el lugar y nosotros venimos, hacemos una presentación, así fue. Eh, y bueno, sí, con la poca experiencia que teníamos, o que tenemos más bien en producción de video, porque pues se da uno cuenta que también hoy en día es un elemento muy importante la visibilización, cómo te visibilizas y cómo le pones a la gente lo que tú haces. Puede ser muy atractivo o puede volverse muy en contra de la cuestión. Pero lo hicimos con las cámaras de él, las luces de él, de lo que tenía, y obviamente fuimos a un estudio de unos primos de él que tienen un estudio que ahora se llama 2D2, que son los que hacen las cabinas y sonorizadas acá en Bogotá, tremendas, que son los The Wall, Edgar Sáenz y Dago Sáenz. Entonces grabamos en el estudio de ellos. Grabamos allá, realmente como había mucha cercanía, eso casi ni nos cobraron. Y entonces se produjo, se mezcló con las necesidades, digamos, que teníamos y con la experiencia que teníamos, se masterizó y se puso ya después el video. Y mucho tiempo duramos, digamos así, autogestionados o seguimos autogestionados, pero ahora, por ejemplo, hemos entendido que si uno no lo hace, pues de aquí, esta música no es comercial, esta música, mucho menos la de Taniki, porque la de Taniki está hecha con un propósito de que te sientes a escuchar y a entender un poco lo que el diálogo de los instrumentos plantea. Te puede o no gustar, eso ya para nosotros está muy claro, pero desde lo que hacemos como proceso compositivo sí queremos es decirle a la gente, siéntese un momento, pare de estar pasando y pasando y pasando y pasando y pasando, que es la dinámica de hoy en día, y de escuchar una cosa y otra por acá y de ese bombardeo, y siéntese un momento y trate de conectarse, si lo conecta, y de entender lo que le estamos planteando acá con esta música. Entonces, es autogestionado ahora, por ejemplo, los temas míos, entonces ¿cómo se llaman? Los subvencionan. Bueno, yo pongo el billete. Sí. ¿Para qué? Sí. Para las grabaciones, para el estudio, para el video, para... Entonces uno dice, ¿dónde se fue el billete? Pero luego ves que se hace necesario. Si no lo tienes, entonces nadie te contrata, porque te piden en un festival y entonces tienes ese el video de cuando tocaste en algún lado, una señora que grabó y al lado están hablando y eso. Entonces se hace necesario tener al menos un mínimo. Nosotros ya tenemos un concierto de 12 canciones propias. No tenemos todos los videos, tenemos apenas los cuatro videos de 4 canciones, dos de Yesid, dos mías, y el resto de las que vienen hay otra más de Yesid y otras dos, no, sí, una más de Yesid y el resto mías también. Pero ya está el concierto hecho. Entonces necesitamos hacer los videos y necesitamos grabarlas y necesitamos ponerlas a sonar, pues, para que a nosotros nos interesa un poco, yo creo que a todos los grupos que lo conozcan, ¿sí? Digamos que ahí entendemos también, y no quisiera entrar en esa dinámica, pero entendemos también que hay otros procesos que tienen como elemento de base rítmico, melódico, armónico a la música andina, pero que no están en función de llevar a la música andina a ese escenario que tuvo otro hora tiempo, porque hace mucho tiempo que la música andina mestiza no tiene un protagonismo latinoamericano importante. O sea, estoy hablando de que los mismos grupos que conocemos hace bastantes años
Nadie ha venido como a dar esa, o son muy pocos. Hay procesos y tiene uno que buscarlos con aguja en el YouTube o que alguien te diga, mira este grupo, mira este otro y en Pasto, pero entonces ¿conoces a Palau o de Chile conoces a Entrama o alguna vez viste este proceso de otro grupo boliviano que se me escapa ahora el nombre, de Cana o de... O sea, como que son, las referencias son de las que hay por ahí en el submundo, están súper underground. Claro, conoces Carcas y conoces Iyapu y Sí, conoces Quilimani, conoces Quilapayún, conoces Chilajatún, pero Calamarca, pero que haya emergido así como que un proceso. Por ejemplo, yo voy a hacer un poco, ¿cómo se llama eso? Bueno, eh, mamón, canzón, pero mi influencia toda viene de escuchar a grupos como Luz del Ande y como Guara. Yo crecí cuando Julio me decía, tome escuche esto, yo escuchaba Huascaramaru y me parecía la tapa, me parecía fantástico. Y hoy en día lo escucho y me sigue pareciendo la tapa. Ojalá puedan buscar música de Huascaramaru y escuchar cómo se grababa. Y se grababa, vamos a sonar, y sonemos y nos metemos al estudio y grabamos y entonces escuchas la zampoña rastelladita y esto, o sea, y análogo, ¿no? sí, una análogo y una belleza lo que hay ahí. Y después entonces me decía Julio, bueno, escucha ahora Uña Ramos, escucha ahora Urubamba, ahora escuche esto. Y en ese escuchar aquí, entonces a uno se le queda mucho eso y mi influencia, al menos como yo lo veo, tiene mucho que ver con Guara, con Laya y con Luz del Ande, con estos grupos. Eh, pero pues es cero comercial. Lo que nosotros hacemos es cero comercial. Entonces, ¿qué me toca? Trabajar un poquito más, ahorrarlo de unas cuantas chisgas más y mandar a hacer el video. Ahorita viene el video de una canción que le hice a mi hija, que se llama Guaira, que alguna vez te comenté. Sí, Viene el otro video, ya está grabado en estudio, una canción que se llama Canción del Atardecer, que también es una canción muy bonita y que pues hay que ponerle a la gente para que escuche, aprecie y la tenga al menos en el radar, sí, pero todo autogestionado. sí, sí, no, eso uno sabe perfectamente cómo es la situación. Y uno ya, bueno, ya casi vamos terminando, Gilbert, y si tú hicieras un análisis de lo que ha pasado en la música andina desde que tú empezaste ahora, ¿cómo la analizas? ¿Cómo ves tú ese proceso musical? Bueno, ya hablaste un poco de lo comercial, sabemos que son músicas que han sido vistas de una forma un poco irreverentes, incluso subalternizadas, un poco miradas como si no fuera parte, digamos, de una dinámica social. Uno sabe perfectamente también por las dinámicas de los mismos gobiernos, ¿no? Pero si tú hicieras un balance de la música latinoamericana en Bogotá, ¿tú cómo la podrías analizar? ¿Qué llegas acá ahorita a 2025 de los grupos que has visto y cuáles serían como también los grupos más representativos que a ti eh, te dan como esa opción si te entrevistaran en otro país y dijeran, bueno, ¿por qué no recomiendas algunos grupos de Colombia y Bogotá? ¿Cuáles dirías? Pero Pero, primero hagamos ese análisis un poquito ahí de esa pero transición. eso es súper comprometedor, hermano. Pero bueno, digamos que lo que yo ahora veo es que a partir de esa necesidad de que la academia se adentre también un poco en el estudio de las músicas comunitarias y de las músicas campesinas. Eh, por ejemplo, trabajos como los que hizo Nueva Cultura, tan valiosos. Ahora, digamos que hay un poquito más de responsabilidad en cuanto a lo que tiene que ver con el aprendizaje y la difusión de estas músicas, de la música andina mestiza, porque las músicas andinas, nosotros lo que hacemos es músicas andinas mestizas, y las músicas andinas son las originarias de los pueblos que son las comunitarias, y realmente sobre eso todavía falta mucho, falta viajar,
Me parece muy importante ejercicios que se están haciendo con las escuelas que existen en Bogotá al menos y en otros lados, en las que ya se viaja al territorio y ya se enseña de una manera un poco más responsable, ¿sí? Porque también pues aparecen de buenas a primeras muchas gentes que parece que les hubiera llegado esta información o la hubieran bajado de la nube así inmediatamente, les hubiera llegado desconociendo todo lo que se ha hecho realmente. O sea, yo soy un defensor del trabajo del Bonilla porque es súper definitivo para lo que hoy tenemos el trabajo que hicieron los hermanos Bonilla. Pero obviamente que hoy en día muy buenos grupos, digamos aquí hay en la ciudad hay un grupo peruano o de migrantes peruanos que ya están establecidos acá, Gabriel Gora, Felipe Mamani, bueno, se me escapan algunos nombres ahorita, pero el Chasqui Canaza, por ejemplo, y ellos tienen un nivel superlativo a la hora de hacer la música. Leonel, entonces lo que hacen y cuando lo hacen está muy bien hecho. Eh, Eso por el lado del Perú. Por el lado de los quichuas, de los hermanos quichuas, entonces grupos como Capari, que fueron institución y que fueron también una forma de ver la música en vivo, digamos, era súper bonito verlos a ellos tocar. De ese tiempo, por ejemplo, nosotros nos conocimos con Marco Farinango, nos estábamos chinches, a los 12 años nos estábamos relacionando con ellos. Entonces, por ejemplo, es un grupo que tiene que estar en el radar cuando uno habla de las músicas latinoamericanas en Bogotá, al menos. Tendría que nombrar a Pachacama con el maestro Furlan Cinti, que también hizo un trabajo súper interesante cuando migra y se viene con todo ese sonido desde allá. La descendencia de Capari, que entonces se llama Hualca, y entonces ya ellos empiezan a revolucionar un poco la música, a darle como un nuevo sonido. Y la tercera generación de eso que se llama Ucamao, que son los hermanos de Ucamao, que también tienen un trabajo que yo valoro muchísimo en todos esos y es el trabajo compositivo, porque a veces se convierten los grupos en la capital, se convierte en repetir y repetir y repetir y repetir mal. Y por eso yo decía que iba a ser un poco comprometedor esto, porque decirlo pues eh, eh, puede herir susceptibilidades, pero repetir y repetir y repetir. Pero cuando ya se hace un ejercicio un poco más juicioso y al menos se da la posibilidad de estudiar o de compartir con las comunidades o de sentarse un ratico, nosotros tuvimos la oportunidad en el 2003 de sentarnos a escuchar cómo se hacían los ritmos en La Paz, con un guitarrista de La Paz, ¿no? De apellido Quis, pero no recuerdo ahora el nombre. Y él nos decía, no, es que ustedes hacen esto muy raro, se les escucha muy raro, nosotros lo hacemos así. Entonces, todo ese tipo de experiencias le dan a uno un tris más de autoridad como para decir, bueno, hay que hacerlo un poquito mejor. Obviamente hay muchos grupos emergentes que están bien, pero si yo tengo que nombrarlos, están, digamos, como es toda esa línea Quicho con sus tres generaciones, el maestro... Eh, eh, se me fue, Froilán Cinti, Orlando Medina, por ejemplo, que en su tiempo también tuvo un trabajo súper bello, súper importante, que él ya ahora, pues, o ahora no tiene su estudio y produce música, pero a su tiempo cuando lo estaba haciendo, hacía unos trabajos impresionantes. Eh, Obviamente los Sicuris, ¿sí? Porque en su tiempo también pusieron como una nota ahí al hacer un trabajo con niños, por ejemplo, que nosotros éramos pues niños haciendo música andina, la hacíamos muy bien, no sé qué nos pasó. eh, pero hay procesos súper valiosísimos en eso. Y hay otros, se me pueden escapar otros, pero ya también hay, por ejemplo, procesos muy dinámicos como los que hace la Orquesta de Instrumentos Andinos. Y la Orquesta de Instrumentos Andinos de Bogotá, que tal vez Pero ¿a dónde ahora... existe eso? No, yo no sabía de eso. ¿A dónde está? ¿A dónde, Sí, dónde se ahora es, ubican?
eso hace parte de un proceso que inicia la escuela Sembrando Caminos de los hermanos Villota, de Lucas y de Felipe y de la hermana, y ellos se inventan, digamos que se inventan la escuela, digamos, o crean, más se inventan, no, crean la escuela Sembrando Caminos en donde empiezan a enseñar músicas latinoamericanas. Es muy curioso porque Milton Bernal de los Sicuris les enseña, cuando estaban en el colegio, se los encuentra causalmente, creo yo, y les enseña a tocar charango y les entra como esa inquietud, aunque ellos obviamente tienen familia de los Pastos, entonces traen ya esa línea y ellos son muy juiciosos, muy estudiosos, se academizan, crean también la escuela, hacen el Festival Raíces y ahora tienen un proyecto que se llama la Orquesta de Instrumentos Andinos. Y es una cosa, a mí en lo particular me gusta mucho, digamos que los estuve escuchando la semana antepasada o pasada en un concierto que dieron ahí en un teatro en el centro, y me pareció un trabajo, porque ya hay un trabajo de mezcla con música sinfónica y bueno, con instrumentos sinfónicos, y es bellísimo, Ah, chévere. además porque, vuelvo a repetir, es todo compositivo, es una propuesta, es algo que ellos les están diciendo a la gente y venga y escuche, además de hecho con una calidad superlativa, una cosa muy bien hecha, muy, muy bonita. Ahora, unas cosas que obviamente a mí tengo mi reserva, pero es un trabajo bellísimo, bellísimo. Antes de eso había un trabajo con Julián Vanegas y Mateo Pérez y Juliana en un contrabajo que hacían, se llamaban Isatis Trío, y hacían una música también tremenda, pero a veces por ejemplo, del de que te hablo son charanguistas buenísimos. Julián Vanegas, Felipe Villota, Felipe Naranjo. eh, los tuvimos a algunos los tuvimos en una reunión que hicimos del encuentro del charango que viene, les adelanto, vienen a abrir la segunda etapa con ya intercambios entre Colombia y Bolivia. Lo vamos a hacer a través de Guara Producciones, de Lilian Rollano. Y los tuvimos allá y eso fue un éxito total. Entonces son procesos buenísimos. Ahora vemos, ya viaja por el mundo el primer egresado de la SAP de Charango, de la maestra Tatiana, que conforma el grupo Pachacama, el grupo Putumayo, que es otro de los grupos insignia, de los que se puede nombrar. Eh, Y de las mujeres, y ¿no? El grupo de este mujeres, las Quillacingas. las Quillacingas. Las Quillacingas, por ejemplo, que hicieron a su tiempo hicieron un trabajo también tremendísimo. No sé por qué a ellas han ido y venido, han ido y venido también. Se parecen a los Icuris en ese aspecto. Van y vienen, porque claro, es difícil mantener un proceso así, pero Sí. cuando lo hicieron también fue súper bonito. Entonces, bueno, termino diciendo que podía nombrar esos grupos y además las nuevas olas de grupos que vienen a partir de esos procesos. Entonces, este muchacho que es de Cota, que ya está viajando por el mundo dando conciertos y hay una cantidad de gente que uno se asombra, pero también a veces, por ejemplo, tú dices, pero ¿dónde está esa vaina? ¿Dónde se ve? Entonces, obviamente hace falta difusión, hace falta que sea un poco comercial. Te digo que esa orquesta de instrumentos andinos viajó a representarnos y se ganaron una beca para ir a Canadá y ya estuvieron en Canadá tocando y son amigos que crecieron con uno y que han hecho unos trabajos buenísimos. Bueno, en definitiva, para no sentirme más comprometido voy a cerrar ahí, pero hay unos grupos que están trabajando realmente muy bien, sobre todo en la difusión. Y si es en esa difusión, como en el camino de la composición, pues para mí maravilloso. Yo valoro realmente mucho eso. Sí. Bueno, Gilbert, yo creo que hemos llegado al final de este encuentro, No, aquí podemos seguir y hablando y mejor aquí démosle y cierre. seguramente vamos a seguir hablando, ¿no? Seguramente, porque esto no puede terminar acá hoy, pero,
Aquí hoy hemos viajado, digamos, parte de la génesis de la música, esos grupos contemporáneos, a ese lugar donde los primeros sonidos nacieron del viento, de la madera, también la misma del pulso de las comunidades del barrio Larte. Hablamos también de la lutería como un oficio que no solo construye instrumentos, sino que teje memorias, saberes y futuros posibles, que ahí está también todo lo ambiental, lo ecológico, ¿no? Reparar, ¿qué más? Reducir, bueno, toda una propuesta ahí de armonía también con la naturaleza y con la economía del bolsillo y también con la historia. Y miramos hacia adelante, hacia esos sonidos también comunitarios que siguen creciendo, resistiendo y reinventándose, porque mientras haya manos que creen y oídos que escuchen y comunidades que sueñan, pues la música lógicamente seguirá siendo el camino y el refugio. Necesitamos seguir potenciando, fortaleciendo estos trabajos comunitarios, porque ahí es de las conversas, es la que realmente se hace procesos solidarios de comunidad, de trenzarse, ¿no? De reconocimiento. Y pues agradecerte, hombre Gilbert, por acompañarnos en esta travesía sonora, pues que de estas vibraciones que nos sigan acompañando más allá también de los sonidos, sino también con el programa, que se inscriban también en nuestro canal, que sigan escuchando Urdimbre Radio 100.6 FM, que se transmite todos los domingos a las 6 de la tarde este programa, y pues por la voz de Mi Barrio 7, que se está transmitiendo en directo. Pues seguramente aquí nos faltarán más voces, más medios comunitarios para seguir difundiendo nuestras músicas, pero la idea es seguir fortaleciendo este trabajo que se hace de la raíz, del barrio, de las comunidades, de las propias voces de ustedes, y creo que esa es la mejor regalo que hacemos, rescate, pero también hacerle un, digamos, un reconocimiento a todos ustedes que han dado la vida, ya han dejado otros quehaceres y no han dedicado a la música y al producir todas estas sonoridades, pero también instrumentos, que es lo que genera paz, y que ahorita estamos buscando la paz de hace más de 1492, pero que los que realmente hacen paz son ustedes, las personas que están haciendo música, que están creando instrumentos, que están haciendo composiciones, y que debemos poner la mirada, ojalá que hay unas políticas públicas que fortalezcan estos procesos. Gilbert, yo te envío un abrazote muy, Gracias. muy, muy, muy fraterno. No sé si quieras decir ya lo último y pues para cerrar nuestro programa, y que también presentes el último tema. Listo. Bueno, no, siempre yo creo que lo que hay que, o algo que yo he tenido y que he aprendido mucho es a ser agradecido con todos mis maestros, los que son maestros de vida, de lo que yo puedo decir que hago hoy en día y soy y seré, es gracias a los maestros que he tenido. Entonces, a los hermanos Bonilla, tengo que nombrar a Antonio Quintana, a Errol, a Germán Barrios, a Germán Vega, a Oscar Molina, a Orlando Medina, a Oscar Rodríguez, a los que ahora son también, son incluso contemporáneos míos, pero me siguen enseñando cosas, Fabián Triana, Willy Silva, a mis hermanos de los Icuris, a su merced. Bueno, la lista es grande, pero realmente quiero que todos los que puedan ver esta transmisión sientan que desde acá hay un agradecimiento profundo por todo lo que me permiten ser a través de lo que comparto con ustedes. Así que nada, el último tema, también una composición de Yesid Miranda, en ritmo San Juanito. Eso se llama Pactara, que causalmente, y para terminar, es un tema que le compone a Pactara, uno de los grandes músicos colombianos, bogotanos, que pues desafortunadamente murió hace ya un tiempo, pero que integró una de las agrupaciones también representativas de ese tiempo, que era Taki Sumac, y que dejó grandes y muy lindas composiciones, y hoy en día todavía recordado. Y pues esta canción en homenaje a Pedro Pactara, esta canción que se llama Pactara, con el grupo Taniki.